Rubén, muy buenos días. El editorial de hoy titula De Tin Marín de Dopingüe. De Tin Marín de Dopingüe, cucaramácara títere fue. Yo no fui, fue Tete. Pégale, pégale, que ella fue. Esta canción infantil cabe como anillo al dedo, dice la abuela de la casa, frente al tema de la escabrosa liberación de dos delincuentes autores del secuestro de una comerciante de nacionalidad china, del que fuimos testigos los ecuatorianos a través de las redes sociales y que fue encontrada en una cisterna con tres cadáveres más. Y es que fiscal y juez se tiran la pelota luego de que la Policía Nacional protestara por la liberación de esos dos sujetos, puesto que quien pone el pecho a las balas, coloquialmente hablando, dice el viejo Lucho, es la policía. ¿Y para qué de un tas todo ese trabajo que va encaminado al combate al crimen organizado quede en nada y metafóricamente hablando los delincuentes nos vayan sacando la lengua a los ecuatorianos que le apostamos a la lucha contra la inseguridad? Generada por el sexto poder del Estado y al parecer aupada por el sistema de justicia, de tal suerte que dice el viejo Lucho, es evidente que hay un matrimonio amañado entre fiscal y juez, ante lo cual el Consejo de la Judicatura no hace nada, más allá de enviar comunicados, es decir, aparece como cómplice de la crisis moral y ética del sistema de justicia y sale a defender al juez cuando es juzgado, cuando es juzgador tanto del fiscal como del juez de Marras. Apelando a la objetividad, siempre hemos dicho que no se puede hacer juicios de desvalor del funcionario público cuando no se conoce el proceso. Pero frente a ese hecho nauseabundo de los dos operadores de justicia, no necesitamos de papeles porque la realidad está ahí, porque la policía es creíble ante esa situación, porque miles de ecuatorianos vimos el secuestro con nuestros ojos merced a la Internet, porque hay unas confesiones de dos detenidos, y de ahí que decir que fiscal y juez son mansas palomas, nones, dice el viejo Lucho, y por eso es que abrimos el pico, dice la abuela de la casa, porque estamos los que nos hemos perdido, los que no hemos perdido la capacidad de asombro, los que nos conmovemos, los que no nos hacemos de la vista gorda, a los que nos duele lo que pasa en nuestro país, ese dolor que nace de la pérdida de una vida humana en manos de dos delincuentes con capucha y gorro, y ese otro dolor porque la justicia ecuatoriana está en manos de pelafustanes, como diría el gallo del Carmen. Ese secuestro y esos cadáveres responden al crimen organizado, forman parte de las economías criminales que requiere de una estrategia integral y sostenida y coordinada para combatirlo. Estas economías incluyen el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la extorsión y el lavado de activos, y han penetrado profundamente en instituciones, comunidades y mercados legales. Combatirlas es complejo, pero posible, no solo con las dos leyes aprobadas en esos días, cuya constitucionalidad ha empezado a cuestionarse, porque leyes sobran, sino que urge la reforma institucional y el fortalecimiento del Estado, principalmente a través del combate de la corrupción en las diferentes instituciones que tienen que ver con la seguridad del Estado y la seguridad ciudadana. Porque, como bien dice la abuela de la casa, el gato está en la despensa. Sin instituciones confiables no hay combate real, aunque nuestras Fuerzas Armadas jueguen a la guerra en las calles y la policía detenga a los delincuentes. Claro, hay otros ejes, pero esto será materia de otro editorial. Cocacho y la Pinky se fueron de parranda y Don Godoy defendiendo a uno de los autores de la impunidad, cuando todos sabemos que el Consejo de la Judicatura debe juzgar la conducta del fiscal, que frente a dos autores confesos pidió la cárcel para uno y la medida sustitutiva para el otro, y del juez oficioso y garante de derechos que mal entendió el principio de igualdad y no discriminación y dictó medidas sustitutivas al otro, sabiendo que ese principio no cabe al tratarse de medidas cautelares. Y claro, los dos bandidos confesos le hacen la yuca a la policía y al pueblo ecuatoriano y salen orondos, por lo que ante tamaña barbaridad judicial
Nos alegraría ver a fiscal y juez en vez de la Pinky y del Cocacho inaugurar la cárcel de Santa Elena, sonríe el viejo Lucho, y que don Godoy reflexione que cuando el órgano de administración y control actúa, no se vulnera el principio de independencia de los jueces ni de autonomía de los fiscales, porque la independencia es un derecho ciudadano, no una prebenda del juzgador. Se debe pedir prisión preventiva y se debe dictar prisión preventiva cuando existe la alta probabilidad de condena. Y eso ante un delito flagrante no hay que dudar. También cuando hay peligro de fuga, pero por supuesto quien es cogido con las manos en la masa, lo primero que piensa es en huir. Y cuando se está ante un delito grave, la muerte de una persona, sin lugar a dudas. Y como fiscales y jueces no se sintonizan con la realidad o le hacen juego a la delincuencia, eso lleva a que el legislador se vea obligado a poner en la ley la obligatoriedad de la prisión preventiva y la prohibición de dictar medidas sustitutivas por la desconfianza en el sistema de justicia. Y como colofón, Cuenca no está distante de la realidad contada, aunque en otra magnitud, o es que nos olvidamos del disque error de la EMOB en la calibración del medidor del trago y el convite del error a la abogada de sol y agua, como habría dicho el inefable juez de la chatarra, esos abogados que están en las afueras del Consejo de la Judicatura, y claro, el juez que liberó a algo así como 14 infractores borrachos, a lo que se suma la liberación del borracho de la camioneta negra que dice que había amenazado a los blandengues uniformados. De Tim Marín, de Do Pingüe, Cucaramácara, títere fue, y yo no fui, fue Teté. Hemos de volver a escuchar en un tiempo no muy lejano, cuando algo grave suceda en Cuenca, porque los concejales y el alcalde están en deuda con la ciudad al no aprobar la ordenanza que complementa la regulación de circulación de personas en motocicletas dentro del Cantón Cuenca. El bien general está sobre el celo político. Mi palabra. Doctor Valdivieso, una sola pregunta frente a esto, de este contexto planteado sobre los operadores de justicia. En horas anteriores veíamos con asombro, hace un poquito más de una semana se produce en Colombia un atentado contra el señor Uribe, senador y candidato a la presidencia de la República de Colombia. Y claro, las imágenes son evidentes de ver, son varias imágenes, no solamente una, varios videos que existen. Incluso se lo ve antes de llegar, en el momento en el que este ciudadano, este menor de edad, está en el parque, después se le ve tomar el hombre la arma y los disparos. Y adentro del juicio vemos el abogado o el defensor de este joven. Lo declaran o se declara el muchacho o este jovencito se declara inocente de este hecho. Cuando usted ve las imágenes, o sea, ¿cómo puede negar lo que es evidente? Pero sin embargo, se declara inocente. Usted que tiene mucha experiencia en esto porque fue juez casi 30 años aquí en la ciudad de Cuenca. ¿Cómo entender esto? Para nosotros se nos vuelve difícil entender algo que es tan evidente y que está ahí plasmado en un video, como lo que usted acaba de tocar, por ejemplo, del secuestro a esta ciudadana asiática. Así es, efectivamente, esa es la realidad, esa es la verdad para nosotros. Y cuando el ciudadano al que usted hace referencia, en el caso de Colombia, que hay un seguimiento por parte de la policía y todo el servicio de inteligencia en Colombia, obviamente cuando él va a un juzgado, él tiene el derecho, y más bien se presume el derecho de inocencia. Es igual que en el sistema anglosajón. Obviamente, le voy a recordar un poco la memoria, Rubén. Recuerde usted que el señor Pollitt, su primera presencia ante la corte en Estados Unidos, se declaró inocente. Y nosotros, millones de ecuatorianos y millones en el mundo, sabemos de que el señor es culpable, de tal suerte que ese convencimiento que tuvimos nosotros fue ratificado luego por la Corte en los Estados Unidos, que le declaró culpable. Y obviamente ese es un derecho fundamental de las personas, el declararse inocente. El sistema colombiano permite hacer ese pronunciamiento, y que sea de paso, Rubén, con la nueva ley que se acaba de aprobar en el Ecuador, se crea exactamente esa figura en donde va la persona detenida por parte de la policía
policía y el juez le pregunta si se declara inocente o se declara culpable. Y si se declara culpable, viene la imposición de la pena inmediata. Es decir, esto está todos los sistemas de justicia de alguna manera tienen, porque obedece a un principio fundamental del considerarle a una persona inocente mientras no se pruebe lo contrario. Pero ojo, Rubén, yo creo que la inquietud suya apunta a que todos los ojos, todos vimos un delito. Sin embargo, los jueces ven de otra manera o en este caso los fiscales ven también de otra manera. ¿Y a quién le corresponde probar en definitiva la responsabilidad con esos medios de prueba que ya existen, cámaras, etcétera? Es a la fiscalía. Pero el derecho del ciudadano es a considerarse o se debe considerarlo más bien como inocente. Esa es una presunción. Muchísimas gracias. Era necesario hacer esta aclaración para salvarnos de nuestra inquietud también. Un gusto, un feliz fin de semana y un feliz Día del Padre. Estamos para Muchas celebrar el fin de gracias. semana. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Rubén, para ustedes también. Un abrazo. Buenos días al doctor Simón Valdivieso. Hacemos una pausa. Al retorno estaremos con nuestro invitado.